Tras la muerte de su padre, Napoleón se convirtió en la cabeza de familia de los Bonaparte. Aunque no era el hijo mayor, tuvo 7 hermanos, 4 hombres y 3 mujeres, y durante su reinado, fueron bien recompensados. Pero, ¿qué fue de ellos? Su hermano mayor era José Bonaparte, uno de los más beneficiados por el reinado de Napoleón. Al igual que su hermano más famoso, estudió en París y llegó a ser diputado en el Consejo de los 500 durante la etapa del Directorio. Durante el reinado de su hermano, actuó como diplomático, firmando varios tratados, hasta que se convirtió en rey de España como José I. Nunca contó con la simpatía de los españoles y fue duramente combatido durante la Guerra Peninsular. Su reinado llegó a su fin en 1813, cuando regresó a París. El 28 de marzo de 1813, cuando Napoleón ya había sido derrotado en Moscú, y las tropas aliadas avanzaban hacia la capital. José Bonaparte instó a la emperatriz María Luisa a abandonar París. Él mismo la acompañó a Blois y luego se instaló en Orleans. Ante la imposibilidad de llegar a Fontainebleau, donde esperaba reunirse con su hermano, el 10 de abril escribió una carta a Napoleón en la que pedía la instauración de una monarquía constitucional para evitar el regreso de los Borbones. La carta llegó demasiado tarde. Napoleón ya había abdicado. Al conocer esta noticia, José partió discretamente hacia Suiza, enterrando papeles y diamantes cerca de la frontera. Eligió como residencia el castillo de Prangins, que compró el 12 de julio, y estaba ocupado fortificando sus bienes en Holanda y Londres, cuando Napoleón regresó de Elba y se puso en contacto con él el 12 de marzo de 1815. Fue bajo la amenaza de ser tomado como rehén por los aliados, y con un entusiasmo más que desbordante por el regreso de Napoleón, cuando José cruzó de nuevo la frontera y se unió al emperador en su camino de regreso a París. Más tarde, tras la humillante y definitiva derrota de Waterloo, en 1815, José Bonaparte emigró a Estados Unidos y también a Londres. Finalmente, en 1841, se instaló en Florencia, donde murió 3 años más tarde, el 28 de julio de 1844. Otro hermano de Napoleón fue Lucien Bonaparte, nacido el 21 de mayo de 1775. Su carrera política comenzó en el Directorio, con su elección al Consejo de los 500. En aquella época, aún no había alcanzado la edad mínima legal para ser elegido. Por ello, utilizó su certificado de matrimonio, obtenido a partir de la partida de nacimiento de su hermano mayor Napoleón, para entrar en el Consejo. En vísperas del 18 de Brumario, Lucien asume la presidencia del Consejo. Esto le permitió desempeñar un papel clave en el golpe. Su hermano le recompensa nombrándole ministro del Interior. De los hermanos de Napoleón, Lucien fue el que más chocó con él. La gota que colmó el vaso fue su segundo matrimonio con Alexandrine de Brechamp. El conflicto entre Napoleón y su hermano menor venía de lejos. Este reprendió al mayor por sus tendencias tiránicas. Lucien es desterrado a Roma. Permaneció en Roma hasta 1810. Y zarpó hacia América cuando las tropas francesas entraron en Roma. Desgraciadamente, su barco fue abordado por la armada inglesa. Por ello, Lucien pasó años bajo arresto domiciliario en Wembley, Inglaterra, por temor a una hipotética detención en Italia. La caída en desgracia de Napoleón liberó a Lucien de este exilio, y el 21 de mayo de 1814 se puso en camino hacia Roma. El Papa Pío VII, que acababa de regresar de su cautiverio en Francia, había entablado amistad con el hermano de Napoleón más de 10 años antes, cuando apoyó el Concordato de 1801. Recibió personalmente a Lucien el mismo día de su llegada a Roma, el 27 de mayo. Fue durante esta audiencia cuando Pío VII informó a Luciano de su decisión de conferirle el codiciado título de príncipe romano. Esta noticia no dejó de irritar tanto a los cardenales como a los círculos monárquicos franceses, pero la benevolencia de Pío fue confirmada por una bula del 18 de agosto de 1814, que reconocía el leal y sincero apego que Luciano ha mostrado siempre por la Santa Sede y el pontífice. Lucien vendió más tarde sus propiedades en Francia y se instaló definitivamente en Roma, donde él y su esposa mantuvieron una pequeña corte que resultó ser un gran éxito. Sin embargo, los 100 días darían nuevos giros a la tumultuosa relación entre Napoleón y Lucien Bonaparte. Durante los 100 días, Lucien se puso del lado de su hermano, se convirtió en miembro del Consejo de Ministros presidido por José Bonaparte e intentó en vano preservar los derechos de Napoleón II tras Waterloo.
Lucien fue detenido por los austríacos cuando abandonó Francia con un nombre falso. Fue exiliado a Turín, luego sometido a arresto domiciliario en Roma y finalmente en su finca de Canino. Tras la muerte de Napoleón en 1821, los aliados le dejaron vivir en paz. El 29 de junio de 1840, en Viterbo, Lucien Bonaparte sucumbe a un cáncer de estómago, al igual que su padre, su hermana Pauline y, según la autopsia oficial, su hermano Napoleón. El tercer hermano de Napoleón fue Luis Napoleón Bonaparte, que nació el 2 de septiembre de 1778. También se benefició enormemente del reinado de su hermano, convirtiéndose en príncipe francés y rey de los Países Bajos de 1806 a 1810. También fue el padre de Napoleón III. Al principio de su carrera militar, sirvió con Napoleón en Egipto. Gracias a Napoleón, a los 25 años ya era general, aunque él mismo pensaba que había alcanzado un rango demasiado alto en tan poco tiempo. Me pregunto por qué. ¿Y usted? Tras su regreso a Francia, participó en el plan de Napoleón para derrocar al Directorio. Tras convertirse en primer cónsul, Napoleón concertó un matrimonio entre Luis e Hortensia de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina e hijastra de Napoleón. Hortensia, que se oponía al matrimonio, fue persuadida por su madre para que se casara con Luis, por el bien de la familia. Su reinado en los Países Bajos fue breve y lleno de controversias. Incluso intentó aprender neerlandés y gobernar con el pueblo, pero dependía en gran medida de préstamos y de las tropas de su hermano. Debido a conflictos con Napoleón, fue destronado el 1 de julio de 1810. Tras serle arrebatado su reino, Luis permaneció en Holanda durante casi 3 años y se dedicó a escribir y a la poesía. Luis escribió a Napoleón tras la derrota de este en Rusia para pedirle que le devolviera el trono holandés. Como era de esperar, Napoleón se negó. Luis regresó finalmente a Francia en 1813 y permaneció ahí el resto de sus días. Aún así, consiguió visitar Holanda en 1840, donde fue recibido por la gente. Tras la muerte de José en 1844, los bonapartistas consideraron a Luis como el legítimo emperador de los franceses. Aunque tomó poca iniciativa para avanzar en esta dirección, fue su hijo quien asumió la causa. Luis murió el 25 de julio de 1846, y el último hermano de Napoleón Bonaparte fue Jerónimo Bonaparte. El hermano menor de Napoleón llegó a ser rey de Westfalia y mariscal de Francia. Fue a través de Jérôme como la línea Bonaparte se extendió a Estados Unidos. Su hijo mayor, Jérôme, creció en Maryland con su madre americana. Debido a la política de matrimonios dinásticos de su hermano, Jérôme tuvo que abandonar a su primera esposa. Jérôme también luchó en Haití para intentar restablecer la esclavitud, uno de los grandes males del periodo napoleónico. Tras anular su primer matrimonio, Napoleón concertó la boda de Jerónimo con la princesa Catalina de Württemberg, con quien Jerónimo tendría 3 hijos y le nombró rey de Westfalia. Durante su breve reinado, de 1807 a 1813, Jerónimo gastó grandes sumas de dinero en mejorar las calles, parques y edificios de su reino, y sobre todo, en renovar su palacio. Además, los hombres que nombró para los altos cargos eran ineptos o corruptos. Pronto agotó las arcas de su país, lo que enfureció a Napoleón. Su logro más notable fue la inusual concesión de derechos a los judíos de Westfalia. En la campaña rusa de 1812, Jerónimo fracasó en su misión y fue devuelto a Kassel, la capital del reino. En 1813, con la caída del régimen napoleónico en Alemania, Jérôme regresó a Francia, comandó una división de ala izquierda francesa en Waterloo y atacó con gran vigor. Con la segunda abdicación de Napoleón, Jérôme abandonó Francia y pasó la mayor parte de sus años de exilio en Italia. Regresó a Francia en 1847 y tras la ascensión de su sobrino como Napoleón III, fue sucesivamente gobernador de los Inválidos, mariscal de Francia y presidente del Senado. Murió el 24 de junio de 1860 a la edad de 75 años.